Здравствуйте, как ваши дела? Добро пожаловать на урок русского языка. Я ваша учитель Таисия Теплюк. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase del idioma ruso. Yo soy su profesora Taisya Teplюк. Hoy vamos a ver el tema de los prefijos de los verbos de movimiento, que justamente conocimos y aprendimos en la clase pasada. Si es que ustedes requieren repasar los verbos de movimiento, los invito a ver el bloque de la clase anterior. Pueden entrar a la sección de los playlists en mi canal para que puedan revisar ese tema y los temas anteriores de repaso en caso de necesidad. Muy bien. Vamos a conocer cuáles son los 10 prefijos importantes y que nos van a ayudar a aprender 240 verbos del idioma ruso si estamos hablando de los verbos de movimiento y tan solo en esta clase. Hasta el día de hoy nosotros conocemos 24 verbos de movimiento que aprendimos en la clase anterior. Estos 24 verbos ahorita van a multiplicarse por 10 prácticamente, gracias a los 10 prefijos. ¿Por qué? Porque los prefijos de los verbos de movimiento tienen sus significados específicos y estos significados van a replicarse en cada uno de estos verbos de movimiento, lo que nos están ayudando a entender a qué se refieren y qué palabras nuevas pueden crearse. Es decir, tan solo voy a necesitar aprenderme los verbos de movimiento y los prefijos por aparte. Después voy a unificar esta información para poder saber todas las versiones posibles de los verbos que puedo tener, de los verbos de movimiento. Así que la tarea no va a ser tan sencilla tal vez porque necesitamos comprender de qué se trata, pero después les va a ayudar muchísimo y pueden replicarla para otros verbos de movimiento que vamos a ir conociendo poco a poco. No se olviden de que nosotros vamos a estar practicando los verbos de movimiento en diferentes contextos. En las siguientes clases también vamos a profundizar muchísimo en la comprensión del idioma, pero vamos a hacerlo paso a paso. Ok, vamos iniciando con nuestro primer prefijo. Nuestro primer prefijo para el verbo de movimiento sería prefijo v, v, al igual como la preposición que conocemos que significa en, en. Pero v tiene un significado un poco relacionado con esta preposición. No todos los prefijos que veremos que pueden ser similares o parecidos a las preposiciones que hemos estudiado con ustedes tendrán el mismo significado. No. Pero aquí sí podemos decir que esta palabra, este prefijo, tiene la coincidencia con la preposición que hemos aprendido. Va a indicar la entrada a algún lugar. Pero cuando yo uso este prefijo con un verbo de movimiento, va a estar indicando que yo estoy entrando a algún espacio cualquiera, pero o a pie, o en un transporte, o volando, o nadando, o rodando, dependiendo cómo entre, dependiendo de qué verbo de movimiento use. Pero el prefijo v hace referencia a una entrada y después el verbo de movimiento, ¿de qué forma sería la entrada? Por ejemplo, ¿cómo lo usamos? Siempre y cuando la mayoría de los verbos como tal inician con una consonante. Si inicia con una consonante, yo tengo que ponerla el prefijo v, nada más. V, ходить. Estoy usando el verbo ходить, que es ir, caminar a pie, es multidireccional. V, ходить. Hago una ligera pausa porque hay dos consonantes cerca. Hago pequeña pausa en la pronunciación. Выходить significa entrar, entrar caminando. Si vamos a prestar atención en la palabra входить, se esconde la palabra вход. Вход significa significa entrada, entrada, вход. Esta palabra podemos ver en los letreros de entrada, pues a algún espacio determinado. Entonces, вход. Y si vamos a desglosar la palabra hot, esa también tiene un desglose. Y ese desglose es el siguiente. V es el, hot es el paso. Prácticamente es el paso para adentro, si lo desglosamos bien la palabra. Eso es el significado que está escondiendo.
Si nos vamos a percatar, el prefijo v en los verbos de movimiento se va a usar solamente con los verbos de movimiento multidireccionales. Unidireccionales no van a usar este prefijo. ¿Mm? Entonces, pero, tenemos un verbo de los que hemos aprendido que inicia con una vocal. Es la vocal ye. Recordemos que existen en ruso las vocales que tienen, son 4 vocales que tienen sonido de 2. Es decir, son la vocal ye. Cuando lo pronuncio, se escucha, necesito usar 2 letras, la Y-E, para pronunciar ye. ¿Mm? Este sonido está compuesto por 2 sonidos de esta vocal, ¿no? Ye, yeah, yo, ya, yu. Son 4 vocales. Ye, yo, yu, ya. Siempre y cuando son esas 4 vocales, recordemos de que estas 4 vocales van a suavizar el sonido de la consonante que está antes. Para poder anular esta función, se usará el signo duro. Aquí necesitamos anular esta función para que v suene correctamente. Ya que si no lo hacemos, tenemos que poner signo duro. Si no lo hacemos, vamos a crear un verbo distinto que tiene un significado completamente fuera de lo que necesitamos. Así que el verbo yezdit vamos a convertirlo de este modo. Выезжать. Выезжать. Eso sería su pronunciación. Выезжать. Si omito el signo duro, voy a crear este verbo. Viajar. Y viajar significa chillar, o sea, nada que ver con lo que quiero, ¿verdad? Entonces es muy importante no omitir el signo duro, al menos en este verbo exclusivo. En otros sí no necesito ponerlo. Solo pongo v ya, porque inician por consonante. No pasa nada. ¿Mm? Entonces, viajar significa entrar en un vehículo, en un transporte. Ya saben, puede ser carro, avión, patineta, bicicleta, un burro, caballo, lo que guste. Un vehículo, un transporte cualquiera. Выезжать. Vamos con el siguiente, летать. Вылетать. Вылетать. Entrar volando. Вылетать. Eso sería su significado. Y lo mismo puedo estar diciendo con los otros verbos multidireccionales del idioma ruso que hemos aprendido y posteriormente los nuevos también. Eso sería la función del prefijo v. Vamos ahorita con el siguiente prefijo, que sería el prefijo vi. Vi. Vi es todo lo contrario de v. Eso indica, aquí tenemos unas imágenes del lado derecho. Como pueden ver, aquí hay un muñequito que está con una imagen de la casa. V significa la entrada, el ingreso, y V es la salida, todo lo contrario, V. ¿Qué vamos a hacer si estamos usando este prefijo vi? Este prefijo vi se usa en los 2 tipos de verbos de movimiento, unidireccionales y multidireccionales, y vamos a usarlo de este modo. Vi, бегать, solo pongo el prefijo con el verbo y nada más. El verbo se va a conjugar de la forma que ya sea en tiempo presente, en pasado o futuro, como gusta. Porque son el vi está creando, sigue, digamos, no creando, sino haciendo que el verbo siga siendo verbo no perfectivo. Y si es no perfectivo en el tiempo futuro, uso el verbo быть. Por ejemplo, ya budu, yo voy, ya budu бегать с дома. Yo voy a salir corriendo de la casa. Es lo que quiero decir. Estoy hablando del tiempo futuro por usar verbo быть. ¿Por qué? Porque выбегать, el prefijo вы, hace que el verbo permanezca como verbo no perfectivo. Porque en los perfectivos, que es un tema aparte que vamos a ver, no se usa verbo быть en tiempo futuro. No lo usamos. Ahí la dinámica cambia para el tiempo futuro, pero aún no hemos aprendido estos verbos a detalle. Esos serán los temas siguientes de las clases. Entonces, выбегать, salir corriendo. Вы es la salida. Y después el verbo de movimiento es cómo lo estoy realizando esa salida. Выбегать, salir corriendo. Выбегать. Por ejemplo, aquí también tenemos verbo выходить. El verbo ходить, выходить, salir. Pero en el verbo выходить se esconde la palabra выход.
Выход es la salida, lo que vamos a poder ver en los letreros. En los letreros en diferentes instituciones. Salida y entrada. Выход. Vamos con la que sigue. Aquí tenemos el verbo ехать. Ехать. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Verbo ехать se inicia con la Y, pero no está agregado absolutamente nada, porque es una vocal, podemos decir, dura. Entonces, no requiere ningún tipo de cambio o aumento de alguna palabra o más bien una letra adicional, cambio de algo adicional. Entonces, la palabra sería de este modo. Выехать, выехать, salir en un transporte. Выехать, выехать. Выехать из дома, salir de o desde la casa, из дома. La preposición is y la s vamos a ver también en las siguientes clases. Entonces, выехать, salir en un transporte. Vamos con el siguiente prefijo. Prefijo pri, pri. PRI, si podemos observar la imagen de la casita y de la personita, hace referencia de que nos estamos acercando. PRI, PRI. Es como una llegada, pero no entrada a un lugar. PRI es solamente llegada o que ya estamos en esa zona, en este área. PRI. Lo vamos a estar usando con verbos de movimiento unidireccional y multidireccional, pero aquí tenemos un factor. El prefijo PRI, al usarlo con verbos de movimiento unidireccionales, va a hacer que el verbo se convierta en verbo perfectivo. Perfectivo, que únicamente se va a usar en el tiempo pasado y futuro. No tiene tiempo presente. Eso es lo que va a pasar. Entonces, en el caso del verbo iti, que es unidireccional, ese es el único verbo que va a realizar diferentes modificaciones adicionales con la mayoría de los prefijos. Fíjense acá, aquí nos tenemos que fijar en lo que es la parte de su raíz. Fíjense aquí, pri, pri, y después aquí tengo el verbo iti. La letra D se eliminó y la letra I se cambió, se reemplazó por la letra Y. Es algo muy normal que la I se reemplace por la Y. Si le agrego un prefijo y este prefijo tenga una vocal que tope con la vocal I. Porque si no lo cambio sería así, fíjense. Pri y chi. Y se va a pronunciar muy raro, muy raro. Es por esto que en la mayoría de las palabras que tienen esta característica, donde termina su prefijo en una vocal y su palabra inicia con una vocal I, es muy normal que esta I se cambie por la Y. Para ayudar a la pronunciación, por lo cual vamos a tener el verbo prichi, prichi. Pri es la llegada. Entonces, prichi significa llegar, llegar caminando. Prichi. Приходить, estamos hablando de una rutina, estar llegando caminando. Я прихожу домой в 8 часов. Yo estoy llegando a la casa a las 8. No significa que llegue a las 8 hoy. Eso es mi rutina. Normalmente llego a esa hora. Vamos con otra. El verbo ходить aquí es un verbo multidireccional, pero multidireccionales sí se usan en los tres tiempos, son los no perfectivos, siguen siendo no perfectivos, siempre y cuando se trate del multidireccional, приходить. Ya прихожу lo hablo en tiempo presente porque es una rutina que sigue. En cambio el прийти lo voy a usar solamente en tiempo futuro o pasado, no habrá tiempo presente. Entonces, vamos con este. Прилетать, прилетать. Llegar volando, es un término general. Прилететь. Прилететь, algo en un momento, digamos, dado, preciso, pero será verbo perfectivo. Únicamente lo vamos a usar en tiempo futuro o pasado. O ya llegaste volando y es el tiempo pasado, o sea, acaba de pasar, ya llegaste, pero es tiempo pasado en ruso. Tenemos que usar así el verbo en tiempo pasado.
que ya sabemos cómo hacerlo. Lo hemos visto en las clases pasadas. Si no se acuerdan, revisen las clases anteriores en los playlists. Entonces, прилетал o прилетел. Прилетел es el verbo de лететь. Прилетел. Ya llegó volando, tiempo pasado, verbo perfectivo. Ya прилечу. El лететь es verbo irregular. Y aún más va a realizar ciertos cambios cuando lo estoy usando con prefijo pri. Por eso es que lo vamos a ver más aparte en la sección de los verbos perfectivos. Tienen cambios adicionales. Si tienen, sí es un tema un poco más delicado y con muchos detalles. Vamos a tomar un buen tiempo con ese tema. Entonces, ya прилечу, yo llegaré volando en un tiempo futuro. No existe tiempo presente. Muy bien, vamos ahorita con el siguiente prefijo. Prefijo indica todo lo contrario del prefijo pri, es decir, estoy hablando de una retirada. Me voy, ya, me voy, me fui, ya. No estoy haciendo salida, me voy, ya no quiero regresar o no voy a regresar en ese tiempo. Tal vez que regrese mañana en unas horas, pero yo me voy, no estoy cerca del espacio de donde me voy. Entonces, U es esto. Lo vamos a usar en los unidireccionales, multidireccionales, se usa por igual, no hay cambios o modificaciones. ¿Cómo lo puedo usar? Recordemos, el verbo iti, como inicia con la I y la U es una vocal, necesitaré cambiar la I por la Y. ¿Cómo es? Por lo que estoy cambiando la I por la Y, la letra D se elimina automáticamente, porque si no serían tres consonantes cerca y se va a dificultar la pronunciación. Ese es el motivo de por qué a veces hay ciertos cambios, digamos, sin motivo, una regla alguna gramatical en el idioma ruso. Hay cualidades de pronunciación que nos impiden pronunciar correctamente. Entonces, uyti, irse, uyti, irse. Уходить, уходить, retirarse, uходить, retirarse. Ходить es verbo multidireccional. Irse, retirarse. Ambas, la verdad, hacen referencia a lo mismo, pero uйти es en este momento preciso, уходить es de forma general. Я ухожу с работы, yo me voy del trabajo в 9 часов, a las 9. Yo me salgo del trabajo a las 9, hablo de una rutina. Ya uidu, yo me iré. Tal vez que cambie de rutina. Сегодня я уйду в 8 часов. Hoy me iré del trabajo a las 8. Salí de la rutina. Es algo que no pasa normalmente. Ahí es donde usamos unidireccional. Ya улетаю завтра утром. Yo me voy volando mañana en la mañana. Ya ухожу. Ahora, yo me estoy yendo ya. Estoy en el proceso de la acción. Ya ушел. Soy hombre, hablo en tiempo pasado. Ya ушел. Yo me fui. Y yo ya me fui. Yo ya no estoy en el rango de ese espacio donde estaba. Así que ya estoy lejos. Ya ушел. Ya буду уходить. Yo me voy a estar yendo. O yo me iré a tal hora. Ya буду уходить. Ya буду уходить. Muy bien, vamos ahorita con siguiente prefijo. El prefijo es ova. Pareciera a la preposición ova que hemos aprendido, pero no tiene nada que ver con el significado de esta. Ova tiene significado, podemos ver del lado derecho en la imagen, hace referencia a que estamos rodeando algo, le damos una vuelta. Y el prefijo ovo se va a usar únicamente en el verbo itit, que inicia con una vocal distinta. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Sería así, aba, obviamente sigo cambiando la i por la y, eliminando la d. Abaiti, rodear caminando, dar la vuelta una sola vez o en este preciso momento. Ya abaidu dom, yo rodearé la casa, voy a darle la vuelta a la casa. Ya abaidu dom. Ob, este sí lo vamos a estar usando con el resto de los verbos. El iti es el único excepción, como lo hemos visto y les he mencionado anteriormente. Ob, обходить, rodear en general, rodear algo. Я обхожу школу,
Чтобы пойти домой. Y yo estoy rodeando la escuela para ir a la casa. O sea, tal vez que mi casa está como de otro lado y no puedo ir derecho porque algo me está impidiéndolo. Обхожу дом. Я обхожу дом. Обходить. Лететь. Облететь. Rodear volando algo. Облететь. Я облетела. Yo rodeé volando. Весь мир. Todo el mundo. Весь мир. Ya conocemos esas palabras. Весь es el pronombre indicativo del idioma ruso. Está en la clase de los 5 pronombres importantes del idioma ruso. Véanlo en el segundo bloque de idioma ruso en mi canal para poder repasar este tema. Весь мир. Облететь. Pero tenemos una excepción. Об no se va a poder usar con verbo носить. Носить es usar una prenda, cargar algo. No tiene mucho sentido si yo estoy cargando, rodeando algo, ni siquiera en español. Entonces, ¿en qué nos podemos basar? Habrán verbos cuando yo estoy tratando de entender o imaginar una acción que se pueda realizar usando ese prefijo, y hay veces que realmente es algo imposible de hacer. O sea, no es lógico, no tiene sentido hacer esa acción, porque en ruso detallamos una cierta acción que estamos realizando. Hay muchos detalles, pero hay veces que no tiene coherencia, es imposible físicamente. En cuanto pase esto, es muy probable que este prefijo con este verbo que donde quiero, digamos, usar este prefijo, no queda, porque es imposible. No puedo estar como cargando y cargando, rodeando algo en mí. O sea, no es una acción posible de realizar, es esto. Yo puedo rodear algo, un espacio, pero hablaré de hadid, abhadid, no rodear cargando, es algo imposible. En esa situación, si es algo imposible de realizar de una manera, digamos, real o imaginarlo, eso indica de que no se usa este prefijo en este verbo porque no existe sentido o una lógica. En español no desglosamos tanto los contextos, pero en ruso sí. Vamos ahorita con otro verbo, con otro prefijo que se usa con los verbos de movimiento. Prefijo do. Do. También tenemos una preposición do. Todavía no la hemos visto, pero ya la vamos a ver próximamente. Do significa hasta, hasta. Al igual que el prefijo do significa hasta. Y lo que es más bien preposición do significa hasta y el prefijo do significa hasta. También lo vamos a usar de este modo en la traducción. Lo vamos a usar con los verbos unidireccionales, multidireccionales, eso no cambia. En el verbo iti ya vemos la rareza de este, vamos a reemplazar la i por la y y la de la sustituimos, más bien la eliminamos y agregamos un prefijo do. Y va a ser la palabra iti convertida en it, que significa llegar hasta algún lugar a pie. Daiti, daiti. Lo mismo va a pasar con otros verbos, doехать, добежать. Doехать, llegar hasta un lugar en algún medio de transporte, добежать, llegar corriendo hasta un cierto lugar. Por ejemplo, si yo estoy tomando un transporte, un bus, un metro, y yo quiero preguntar hasta dónde llegará este transporte, yo puedo usar prefijo do y el verbo ехать. Доехать. O si yo quiero decir yo necesito llegar hasta un cierto lugar, yo puedo decir мне нужно, yo necesito, мне нужно доехать до, yo necesito llegar do hasta, y ahí sigo hasta do. Eso sería el formato de cómo lo voy a estar usando. Доехать, доехать. Vamos ahorita con prefijo pro, pro. Pro, como podemos ver en la imagen, hace referencia de que estoy pasando de largo. O sea, no estoy haciendo ninguna parada, paso. Y este pro podemos estar usando como una referencia, pero prefijo pro funciona de forma distinta en diferentes verbos. En los verbos unidireccionales, el pro hace que este verbo se convierta en un verbo perfectivo, es decir, lo vamos a usar únicamente, como lo mencioné aquí también, en el tiempo futuro o el pasado únicamente. Mientras tanto, en los multidireccionales seguirá siendo el verbo no perfectivo y se usa en cualquier tiempo, presente, pasado y futuro, no importa.
Entonces, ¿qué va a pasar? Verbo iti con su rareza de cambio de y para iti, pasar caminando. Please, para please, pasar nadando. Estoy pasando de la. Para nести, pasar cargando algo. ¿Mm? Es esto. Para nести, пройти, проплыть, пронести, пробежать, no está escrito aquí, pero es pasar corriendo. Supongamos, yo lo usaré como una referencia. Si alguien me está llamando y me dice, Tai, ¿por dónde vienes? ¿Por dónde vienes? ¿Por dónde vas? ¿Cuál es la referencia? Yo puedo decir, я прошла, yo pasé, tiempo pasado del verbo идти, я прошла возле школы, возле, cerca de la escuela. Yo pasé cerca de la escuela. Lo uso como una referencia. Con esto ya la persona puede darse una idea cuánto me falta para llegar. Entonces, pro es un verbo, es un prefijo específico para los verbos de movimiento. Vamos con la que sigue. Prefijo peria, peria. Vamos a ver la imagen. Aquí tenemos un cruce. Una persona está cruzando algo, un objeto. Peria, peria. Peria se usa con verbos de movimiento unidireccionales y multidireccionales. Peria. Periti, cruzar caminando. Perinesti, cruzar cargando. Peribejat, cruzar corriendo. Pero lo voy a usar literalmente para cruce de algo, pero tengo que referirme a algo normalmente. Vamos a usarlo para cosas, para objetos. Periti darogu, cruzar la calle, un camino. Daroga es calle. Periti darogu, daroga, les voy a anotar aquí, daroga, daroga. Es el camino, cruzar el camino. Pongo sufijo u porque está en acusativo. ¿Cruzar qué cosa? El camino. Перейти дорогу. Puedo usar esta frase. O улица. Улица. Перейти улицу. Cruzar la calle. Eso sí es una calle. De las colonias que tenemos y todo. Entonces, перейти, перейти. Перейти дорогу, перейти улицу. Digo qué es lo que estoy cruzando. Si lo voy a usar como un ser vivo, periti, y hablo de un ser vivo, va a indicar que lo choqué o lo pisoteé. Ajá. Entonces es algo distinto. O sea, literal, lo choqué. Lo pueden usar con el verbo ехать. Переехать. Sí, no es algo muy bonito, pero tenemos que tener cuidado. Cuidado. Si es que hacemos, si vamos a usar esta palabra con los seres vivos, que va literalmente a hacer referencia a que hubo un accidente. No es de broma, es literal para interpretarse como accidente. Muy bien, vamos ahorita con el siguiente prefijo. Siguiente prefijo es ot, ot o el oto. Ot existe, únicamente ot existe como preposición, significa de o desde. Ot. Lo mismo, digamos, ese significado también se traspasa en los prefijos. Ot. Oto únicamente lo vamos a usar con verbo iti por su rareza. Aquí ponemos yo, ataiti. Ot, ot. De, desde. Pero aquí cuando lo uso con verbos de movimiento, haré la referencia de que estoy alejándome, apartándome de un punto específico. Siempre y cuando uso este prefijo ot en los verbos de movimiento, después de este verbo con este prefijo debe seguir la preposición ot. Ataiti ot, y sí, al igual como pasó con el do, Daiti, do, llegar hasta, necesito poner el do como prefijo en verbo y posteriormente necesito poner la preposición do después del verbo con prefijo. Daiti, do. Y aquí es lo mismo, ataiti, ot, y sigo la oración. Esos prefijos los vamos a ir viendo aparte porque se usan casos específicos. Y su forma de uso es distinta, pero lo veremos todo a más detalle en las siguientes clases. Entonces, ataiti, apartarse. Apartarse caminando. Puede ser, cuando yo digo apartarse, no es que tú te vas, no es lo mismo que uiti. No, 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 no. Uiti es retirarse, yo ya no estoy en ese rango. Ataiti es alejarse un poco, apartarse un poco, pero estoy en este rango. Me puedo acercar en cualquier momento y rápido. Ataiti se usa con verbos multidireccionales y unidireccionales. No hay ningún cambio. Отходить.
alejarse caminando, отходить, una rutina, algo más rutinario. Отойти es en ese preciso momento, alejarse. Y vamos con el último prefijo, pod o el pod. Aquí lo tenemos. En la imagen, como pueden darse cuenta, hace referencia a acercarse a algún lugar. Acercarse. Muy bien, no es lo mismo que llegar. Прийти es distinto, es llegar, ya estoy aquí. Подойти es acercarse. Tal vez que no es el lugar donde tenía que llegar, pero me acerqué a un lugar específico. Es para hacer referencias. Pod también existe prefijo, más bien preposición pod, pero su significado es completamente distinto. Significa por debajo de. Pod. Lo vamos a usar en ciertos casos específicos. Eso lo vamos a ver en los siguientes temas de clase que vamos a tener. Pod. Aquí pod significa pues acercarse. Poda se usa únicamente con verbo iti, ya lo sabemos, es la rareza. Sería подойти, acercarse, una sola vez, подойти. Подойди ко мне, vente para acá, acércate hacia mí, vente, подойди. Подойди. Подходить, подходить puede tener dos significados, únicamente este verbo de movimiento. Puede significar vente para acá, подходи ко мне, когда тебе нужно. Acércate hacia mí cuando lo necesites. Подходи ко мне. Estoy hablando de que lo puedes hacer este movimiento varias veces y que lo puedes tomar como una rutina. Entonces, por eso yo lo uso como verbo, con verbo multidireccional, подходить. Подходи ко мне, не волнуйся, no te preocupes, acércate a mí y yo te voy a ayudar. Pero también tiene otro significado. Únicamente este verbo con este prefijo, подходить, únicamente aquí. Puede también significar quedar. ¿A qué me refiero con quedar? No es un quedar cualquier. Como en español tenemos varios significados e interpretaciones, en ruso es única interpretación, al menos con este verbo, en un solo significado. Por ejemplo, этот цвет тебе подходит. Este color te queda. Тебе, a ti es acusativo. Este color te queda, подходит. Этот друг тебе не подходит. Este amigo no te queda. ¿A qué se refiere? Significa que tal vez que es una persona que te está llevando por mal camino. Y la verdad no es bueno que te lleves con esta persona. Не подходит. Эта девушка тебе не подходит. Esta chica, esta novia, no te queda, porque tienen puntos de vista muy distintos, son completamente diferentes y se llevan como perro y gato prácticamente. Ahí puedo usar подходит. Она тебе не подходит. Ella o sea, no es para ti. Realmente, o sea, no te ves tan bonito con ella o sinceramente te tratan muy bien, entonces no. O он тебе не подходит, он тебе не подходит, él no te queda. No, amiga, no tienes que estar saliendo con ese chico, él hace cosas malas y te hace sentir mal. Por ejemplo, podemos usarlo en ese contexto. O si quiero decir, fíjate, este vestido que te pusiste, esta платье, тебе подходит, este vestido sí te queda. Si quiero negar, solamente voy a estar poniendo не antes del verbo. Не подходит, не como una palabra aparte, не, ny, подходит. O si quiero aceptar de que sí te queda, puedo decirte подходит. Тебе подходит эта девушка, тебе подходит этот парень. Te queda ese chico, te queda esa chica. Es decir, se ven muy bien juntos, se ve que están felices, están muy bien. O, por ejemplo, тебе подходит эта одежда, te queda muy bien esta ropa, одежда. Тебе подходит этот цвет, этот цвет тебе подходит. Puedo estar organizando de formas distintas la oración. Тебе подходит, puedo iniciar así y después poner этот цвет. Aquí les estoy cambiando el orden. Puedo cambiar el orden de ciertas palabras. El sentido no cambia. El contexto no cambia. Entonces lo puedo estar trabajando de este modo. Этот цвет sería desde con minúscula, ¿eh? Aquí está. Muy bien. O, por ejemplo, этот щенок es cachorro, щенок, всегда подходит к нам, siempre se acerca a nosotros, к нам. Этот щенок всегда подходит к нам. Esa preposición todavía no la hemos visto, la vamos a conocer a más detalle. Этот щенок всегда подходит к нам. Ese es el uso de los
prefijos en los verbos de movimiento, chicos. Ustedes pueden crear ahorita las oraciones, recomendable mínimo 2 oraciones con cada prefijo y los verbos de movimiento que ustedes conocen para poder tratar de usarlos en diferentes contextos. Me lo mandan y vamos revisando cómo hicieron el trabajo. De igual forma, nosotros vamos a estar viendo diferentes ejemplos, vamos a practicar mucho y haremos varios ejercicios prácticos, veremos muchos textos también, donde ya se van a usar estos verbos, pero ustedes ya van a entender de qué se trata. Pero vamos a ir practicando para que puedan analizar mejor sus conocimientos e interpretaciones. Muy bien, chicos. Así que большое спасибо за урок. Espero sus oraciones y увидимся на следующем уроке. Y nos vemos en la siguiente clase. Давайте, пока-пока!